¿Cómo estás, Norma? Buenos Hola, días, bienvenida. Enrique, feliz de estar aquí con ustedes otra vez. Oye, nos encanta porque precisamente esta semana estamos dedicándole algunas secciones para hablar de animales, porque fue hace unos días el Día Mundial de los Animales. Sí. Y también, pues, el emprendimiento cabe Por y supuesto. va de la mano en muchos aspectos con nuestras mascotas. Sí, fíjate que ahora el índice de las personas que tenemos mascotas es muy elevado. Sí. Principalmente perros, ¿no? Dicen que 7 de cada 10 familias tienen una mascota, que es muy elevado, son muchos, ¿no? Ahora sí se ha vuelto ya cada vez como una moda, pero una moda muy responsable. Muy responsable y de mucha compañía. Entonces también esto es una muy buena oportunidad para los emprendedores. Sí. Mira, actualmente lo que necesitamos nosotros pensar es en satisfacer necesidades de los clientes. Ok. Hay un concepto que se llama la miopía de la mercadotecnia, que te dice, ¿qué pasa cuando tenemos miopía? Cuando tenemos miopía no vemos las cosas claramente, ¿cierto? Borrosas, ¿no? Distorsionadas. Claro, no enfocamos bien, ¿no? Exacto. No se ve claro. No se ve claro. Entonces necesitamos ponernos unos lentes y en este caso ver a través de los ojos del cliente. ¿Qué es lo que el cliente quiere? ¿Qué es lo que necesita? Los negocios exitosos son los que van dirigidos hacia las necesidades del cliente. La esencia de la mercadotecnia es esa, satisfacer deseos, gustos y necesidades del cliente. O sea, lo que nos estás diciendo es que pongamos primero atención en las necesidades del cliente antes del producto. Por supuesto. ¿El producto quedaría entonces en un segundo plano? El producto es el satisfactor, pero hay que ver qué satisfactor requiere el cliente, cómo lo quiere, en dónde lo quiere, a dónde lo quiere, por qué lo quiere. Y de esa manera voy a atinarle y a ser muy exacto en mi negocio, en lo que voy a ofrecerle. Ok. Mira, te voy a platicar. Relacionándonos exactamente con las mascotas, Ernesto es un joven que le encantan las mascotas, principalmente los perros y los gatos. Ok. Junto con su mamá y su tía se han dedicado toda la vida, que van a una cosa que se llama el perrotón, que Sí. son caminatas de perros. Es famosísimo. Se van a los dinamos, a un club que encontraron para perros, Claro. y se van a pasear a los perros, a los dinamos, al sur de esta gran ciudad. Sí. Entonces le encantaban los perros. Y él notó que en su colonia, en su vecindario, había muchas mascotas. O sea, había muchas gente que familias. igual compartía el mismo gusto. Claro, y él como un jovencito dijo, bueno, a lo mejor si yo les pregunto que si les gustaría que yo paseara a sus perros, podría ser un negocio. Sí. Empezó a preguntarles a las vecinas y las vecinas inmediatamente dijeron que sí. Claro. ¿No? Entonces, esto empezó a crecer porque iba con una vecina y la vecina, oye, sí, juntó 16 perros, Enrique. Wow, ¿y le alcanzaba las dos manos? No, Norma? tuvo que hacer 2 grupos, tenía que hacer Claro. 2 grupos en diferentes horas, en donde uno de los perros más simpáticos era Nico. Nico. Sí, es un Pomeranian simpatiquísimo que su dueña lo adora, su dueña Mari Carmen lo quiere muchísimo y bueno, se lo dejó a Ernesto como su vida, por favor, Que me es lo su cuida. hijo, ¿no? Es su compañero de vida. Entonces, imagínate, Nico junto con todos los demás perros paseando en 2 grupos. Ernesto cobraba. Sí. Súper emprendimiento, súper negocio. Sí. Pero ¿qué pasó? Las mismas vecinas le empiezan a preguntar que si, no las podría ayudar a bañar a los perritos porque pues ellas no tienen tiempo. Por supuesto, dijo él, claro que sí. Sí. Negocio redondo, los paseo y los baño. Él va a la escuela en la mañana y en la tarde se dedica a hacer Increíble. esto. Y junto con su mamá, que su mamá también lo ayuda, porque ellos 2 son un equipo. Sí. Ellos trabajan en equipo. Entonces van a la casa, bañan a los perros, los llevan su pistola, los dejan muy coquetos. Pero ¿qué otro negocio salió ahí? ¿El alimento? El alimento. Claro. Ay, el alimento de los perros es bien especial. Es que para las señoras es un poco complicado porque, por lo general, vienen en bultos muy grandes y pesados, ¿no? Entonces, con esto pues les ayudas también. ¿Y qué crees? Ernesto lo que hizo fue
tomar un curso con un proveedor de alimento, Sí. de esos alimentos muy especializados que tienen para razas pequeñas, razas medianas, razas grandes, que tengan problemas de riñón. Claro. Entonces empezó a informarse y empezó a ofrecer este negocio, pero siempre viendo cuál era la necesidad de las clientas. Indagando y preguntando. ¿no? Preguntando, y de esa manera empezó a crecer esto, de tal manera que ahora ya tienen una camioneta. Es una ¡Wow! camioneta que la han adaptado para hacer servicios a domicilio y ya no nada más en su colonia, sino que ahora buscan clientes alrededor de las colonias aledañas, como por medio de recomendaciones. Wow, de boca en boca, ¿no? Y con el club de perros en el que pertenecen, que se van a los dinamos, se van pasando todo esto y, oye, yo tengo un negocio en donde puedo ir a tu domicilio, ahí pongo lindo a tu perro, lo baño y pues los perros de verdad son parte de la familia. Claro. Las mascotas ahora ya son los compañeros y muchas veces compañeros de vida. Pues hay que ponernos los lentes Exacto. de la mercadotecnia para ubicar perfectamente bien cuando queramos emprender algún negocio, cuáles son las necesidades que abundan a nuestro alrededor. Gracias, Eso es. Norma. No, Enrique, me encanta platicar contigo. Igualmente, Muchas gracias. te esperamos muy pronto. Muchas Claro gracias. que sí.